Hola, parranderos. Bueno, pues yo estoy buscando un invitado más de esta serie de propuestas de diputados en la circunscripción 1 en el Distrito Nacional. En esta oportunidad voy en busca de un rostro ya conocido por todos, un hombre que ha estado ocupando un curul en la Cámara de Diputados y que vuelve, luego de 4 años en pausa, vuelve en este 2020 a traernos nuevas propuestas y obviamente también a ver si es congraciado con el voto popular. Hablamos nada más y nada menos que de Víctor Gómez Casanova. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, perdóname por... No, yo sé que estamos en la recta final y el trabajo que tienen ahora pues es sin pausa. Tú sabes que en los últimos días se intensifica más la presión y entonces hay una situación más tensa porque al tener menos días y además esta campaña de por sí para mí ha sido bajo mucha presión y con mucha tensión por el poco tiempo en el que he tenido que desarrollarla porque fui el último en salir. En ingresar en la misma. Sí. Tú sabes que, Víctor, que esa es una de las tantas preguntas que tengo. Primero, ya tú ocupaste un curul, Sí. 6 años. Así es. ¿Por qué volver? Las necesidades y los retos y los desafíos que tiene la sociedad dominicana de hoy, en el año 2020, no son los mismos de hace 10 años. Estamos hablando de una década. Eso es así. Hace 10 años que yo fui diputado. En ese momento yo recuerdo que por lo que estábamos luchando con más fuerza era por el 4% del Producto Interno Bruto Para la educación. Estábamos trabajando también con un tema que tenía que ver con los letreros que muchas veces veíamos en los parqueos, que decía: no somos responsables de la seguridad de su vehículo ni de los daños que puedan ser causados. Ese fue un tema que nosotros trabajamos. En esa época tampoco las redes sociales tenían la fuerza que tienen hoy día como herramienta de comunicación de la sociedad. Y yo he apostado mucho a eso, yo he apostado mucho a que la sociedad se empodere a participar en política, no solamente criticando, sino haciendo acompañar la crítica de una propuesta de solución a ese problema que estamos criticando. Eso es así. Entonces mi mayor aspiración en este proceso es hacer la primera agenda legislativa interactiva de la historia de República Dominicana. Yo quiero ser un diputado que no se trate de mí, no es lo que yo proponga, no es lo que yo quiera, no es lo que yo diga, es lo que proponga la gente, lo que quiera la gente y lo que diga la gente, porque ahí está el secreto de una buena representación. Eso es así. Tú sabes que vi ese post hace ya unas horas, creo que fue ayer que lo pusiste, donde decía: ¿cuál es tu propuesta? Sí. Le preguntabas a la gente, a tus seguidores a través de las plataformas digitales. Déjame preguntártelo a ti. Si tú fueras diputada, imagínate por un minuto, independientemente de que te guste la política o no te guste, de que tú quieras participar o no, de qué partido, olvídate de todo eso, porque gobernanza se trata de eso, de que no importa qué partido pertenezca, no importa por qué candidato simpatice, no importa tu color de piel, tu religión, tu orientación sexual, no importa, lo que nos importa a todos es el bien común, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces yo te pregunto, Wendy, si tú fueras diputada, Wendy Mora diputada, te juramentas en el Congreso, ¿cuál sería el primer punto de tu agenda de trabajo? ¿Cuál es ese tema de prioridad, de mayor interés? Para mí, como mujer, yo creo que es un tema que se ha debatido mucho, el tema de las 3 causales. Como madre también, como una ciudadana, saber juntarme con todos los
que están competentes en este tema y saber cuál sería la mejor vía para determinar qué va a pasar con esa mujer violada, con esa mujer que está en riesgo su vida y con esa mujer que simplemente no tiene las condiciones para tener ese bebé. Entonces, como mujer sería una de mis grandes pilares, pero también hay un montón. Una de tus propuestas también, como bien te decía, como madre, que me afecta mucho, es el tema de los colegios. Donde hay una reinscripción absurda porque mi hijo está inscrito ya. Mi hija está inscrita ya. Entonces es como que inexplicable, no se entiende, pero al fin de cuentas hay que hacerlo, porque si no, tú no tienes una educación privada que lamentablemente en este sistema donde estamos es la que nos da mejores garantías. Así es. Entonces, hablando a propósito de esa propuesta que te has apoderado de ella, cuéntanos un poco más. ¿Ya tú tienes tus hijos grandes? Quizás están en el colegio, algunos. No, están en la universidad. Ya están en la universidad, pero tú pasaste por ese proceso. ¿Por qué asumir esto ahora? Lo que pasa es que independientemente de que lo estemos viviendo en términos personales o no, es una injusticia social. No es justo que los padres de familia tengan que pagar una cuota extraordinaria todos los años, disfrazada de un cobro de reinscripción. Si tú vives en una casa alquilada, en un apartamento, tú lo alquilas, a ti te cobran 2 depósitos y 1 mes por adelantado, pero te lo cobran una sola vez y ya. Hasta que concluye ese contrato. Cada año, cuando tú cumples un año viviendo en esa casa o en ese apartamento, a ti no te cobran una cuota de reinscripción del contrato de alquiler. Así es. Si tú vas a un gimnasio, tú pagas una inscripción. Y listo. Pero cada año tú no pagas la reinscripción del gimnasio. Si tú vas, por ejemplo, a un club deportivo, a un club social, tú pagas la inscripción, pero cada año a ti no te cobran la reinscripción. Entonces, ¿por qué hacerlo con la educación de nuestros hijos? Es injusto. Somos el único país de América Latina que tiene un sistema de cobro de cuota de reinscripción. Eso es injusto y afecta. Además, te lo empiezan a cobrar desde febrero, marzo, abril, pero el año escolar empieza en agosto, en septiembre, o sea que tú financias durante 6 o 7 meses a ese colegio, pero además de eso te aumentan la tarifa que tú pagas mensualmente del año escolar siguiente, pero además de eso te aumentan la lista y el costo de los útiles escolares, pero además de eso te aumentan los uniformes, que por lo general lo venden ellos mismos. Y los libros también. Claro, en los útiles escolares. Sí. Entonces, ahora se han inventado también un capítulo nuevo que dice gastos extracurriculares, que si una excursión al jardín botánico, que si un paseo al acuario. Entonces, ¿qué está pasando con ese problema, Wendy? Que los colegios privados están operando como empresas, como negocios, como comercios, y no puede ser. Hay que modificar la ley para darle un régimen especial, una regulación especial a esos colegios privados, que no sean negocios ni colegios como comercios, sino que sean entidades educativas. Y entonces el gobierno tiene que sentarse, el Estado tiene que sentarse en la mesa del diálogo con los dueños de colegios privados y hacer una regulación especial que clasifique esos colegios y que le permita al Ministerio de Educación regular los temas que tienen que ver con asuntos administrativos y de tarifas para prohibir esa bendita cuota de reinscripción todos los años. Porque tú sabes qué pasa, que hoy el Ministerio de Educación solamente puede intervenir en la evaluación de la calidad del tema de la currícula, de las materias y de lo que tiene que ver con el aspecto de educación. Pero los hijos de los padres que están en colegios, los niños y niñas que están en los colegios privados también son dominicanos y también tienen derecho, como establece la Constitución, un derecho fundamental. La educación no puede ser un negocio, es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución. Entonces hay que hacer un régimen especial de regulación para mejorar la calidad educativa, para darle una regulación especial a esas entidades educativas que dejen de estarle cobrando a los padres la cuota de reinscripción todos los años, que pueda clasificarse ese colegio para la inversión que hace para mejorar su calidad en la educación. Aquí hay colegios privados que tienen subvención del Ministerio de Educación y también le cobran a los padres. Así es. Aquí hay colegios que están operando como colegios privados
de manera clandestina, Ujú. sin estar regulados ni fiscalizados por el Ministerio de Educación. Y todo esto se ha destapado, esta caja de Pandora, a propósito de esta pandemia. Claro, porque los Entonces, niños están en la casa y nosotros casa, pagando el colegio. Y hay muchos colegios, como bien dices tú, que están bajo la sombrilla gubernamental y siguen cobrando esta cuota. Tú hablabas también de que hace ya 10 años comenzaste en este devenir de estar ocupando un curul en la Cámara de Diputados. 10 años donde ha cambiado el país y también tú. Sí, Has madurado, Sí. has crecido definitivamente. como ente social, porque a pesar de que tú vienes de un hogar donde naciste en la sombrilla política por tu padre, todo el mundo ha visto crecer a Víctor Gómez Casanova. Estas propuestas que estás llevando ahora, no solamente en la escolar, como bien hablábamos, hay una que te toca a ti de manera muy particular, que es tratar el sobrepeso como una enfermedad. Así es. Es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad. Tú sabes, Víctor, pero aquí no se ve así. No. Se ve de manera estética. Así es. Tú que has pasado por ese proceso, que siempre fuiste el gordito, el que estuvo en sobrepeso, ¿cuál fue tu punto donde dijiste, yo tengo que cambiar? ¿Cuál fue ese momento? ¿Quién te motivó a eso? Yo lo clasificaría, lo dividiría en tres. Yo tuve tres momentos que fueron muy impactantes para mí. Número uno, la presión social. Yo tuve muy buenos amigos que desde hace años me estaban aconsejando operarme, que ya ellos se habían operado. Juan Carlos Pichardo, Yelitza Lora, Marilu Viera, María Angélica Oreña, Mariel Guerrero. Entonces todos ellos, pero sobre todo Juan Carlos. Juan Carlos era el que más me daba. Salíamos, compartíamos, y entonces también estaba el tema de que Juan Carlos y yo hacíamos ciertas diabluras juntos en términos de alimentación. Sí. Cuando éramos gorditos los dos, dábamos nuestro ejemplo. Entonces, esa presión social después vino al seno de mi familia. Tuve una situación con mis hijos que me afectó mucho. Una noche yo me di una hartura en buen dominicano. Yo acostumbraba a comer a deshora. Yo era muy desorganizado en mi alimentación y yo comía cuando me diera hambre y lo que apareciera. Entonces una noche... Pero eras, vamos a hacer una pausa. ¿Eres más de dulces o más de salado? De todo. Wow. Mucho dulce y mucho salado también. Pero más dulce. Entonces... Esa noche yo fui al Vesubito que estaba en la Tiradentes. Y eran como las 12:30, a la 1 de la madrugada. Y me comí un plato de espaguetis a la boloñesa, con carne molida y albóndiga. Rico. Pero además pedí un servicio adicional de camarones y fritos verdes y pan. Wow. Y Coca-Cola. Wow. Y de postre un flan de leche, pero no un pedacito, sino un flan. Y entonces, después de darme semejantes harturas, fui a acostarme para mi casa. Cuando llegué, mis hijos estaban durmiendo con mi esposa Clara en mi cama. Ellos acostumbraban en ese momento a hacerlo. Entonces cuando llego, me quito la ropa, me baño, voy y me acuesto. Entonces cuando me acuesto, al ratico, yo te diría que no dormí ni media hora, 45 minutos, me levanté con un bloqueo de glotis. Se me bloqueó la tráquea y me desperté asfixiándome. Y además de que no podía respirar, tampoco podía hablar. Afortunadamente, mi vecino es cardiólogo, es mi cardiólogo, el doctor Delio Guzmán, y su esposa doña Sonia, y yo vivo cerca de Corazones Unidos, y rápidamente me llevaron a la clínica, y el doctor Belucio, que fue el que me atendió, me dijo del riesgo que corrí. Me dijo: Víctor, tú pudiste haber muerto, pudiste haber perdido la vida por la asfixia de la... Y entonces yo nunca olvido la cara de mis hijos, porque mis hijos me miraban como con una impotencia diciendo: wow, se me está muriendo mi papá. Y el espanto de que la muerte puede llegar en cualquier momento. Claro. Y entonces, a partir de ahí, mi hijo, que es entrenador, mi hijo mayor, Víctor Fernando, empezó a entrenarme, me levantaba temprano. Yo era muy difícil de levantarme y él hasta me cambiaba, me ponía las medias y los pantalones para hacer ejercicio. Y me llevaba prácticamente arrastrado al gimnasio. Y rebajé un poco, hice ejercicio, pero después hice rebote y volví. Entonces, la gota que rebosó la copa fue mi papá. Mi papá ya es una persona con 80 años. Mayor.
Y entonces un día, mi papá siempre ha estado muy mortificado con el tema de mi sobrepeso. Y siempre ha sido un hombre muy esbelto. Siempre se ha mantenido en su mismo peso. Mi papá tiene 60 años en su mismo peso. Sí, o sea, todo el mundo lo recuerda, ese hombre alto, esbelto. Siempre en su mismo peso. Entonces, y mi mamá también se conserva muy bien y siempre ha tenido mucha atención con el tema de la alimentación balanceada. Entonces un día mi mamá me llamó. Ellos siempre me hablaban de mi gordura y de mi sobrepeso y de mi salud. Mi mamá siempre ha sido la persona con mayor disciplina y siendo más estricta y la más fuerte de carácter para conmigo. Mi papá, yo siempre he tenido una relación más amorosa, más dócil con mi padre. Sin embargo, ahí se cambian los papeles. Mi papá era muy agresivo, mi papá me ofendía, mi papá me enfrentaba por mi sobrepeso y yo eso me deprimía y además eso me hacía comer más. Mientras que mi mamá era más dócil y era más analítica con el tema. Buscaba la vuelta. Sí, entonces un día ella me llamó y me dijo, mira Víctor, tú vas a matar a tu papá. Yo te lo tengo que decir, tu papá se va a morir por culpa tuya. Muy mortificado. Porque tu papá no duerme, tu papá nada más vive hablando de que a ti te va a dar un infarto, de que tú estás en sobrepeso, que tú esto, que tú lo otro. Y eso me chocó tanto y me dio el valor para hacerme la operación que yo tenía años aplazando, huyéndole. Porque yo decía, yo no iba a aguantar que a mi papá me le pasara algo, Dios no lo quiera, y yo quedarme con el cargo de conciencia de no saber si fue fruto de una mortificación por mi gordura. Y me operé y he sido otro. Yo le doy gracias a Dios. ¿Con cuánto peso te operaste? Yo tenía 342 libras al momento de operarme. ¿Y al día de hoy? Me pesé esta mañana y tengo 228. O sea, yo he perdido ya 114 libras en 8 o 9 meses. Y es un proceso donde obviamente te sientes mucho más liviano. Yo soy otra persona. Otra persona. Perdóname que te haga la pregunta, pero me luce que tú... ¿Cuánto tú pesas? Ay, Víctor, yo peso 100 libras. Yo me quité a Wendy de encima. 100 libras peso yo. Por eso te hago la pregunta, porque te veo bien esbelta. Entonces, imagínate, Wendy, que yo vivía mi vida con una persona dentro de mí. Una persona dentro. Tú sabes que cuando hablas de tu padre, donde dice, la relación con mi padre siempre fue muy amorosa. En el medio de esta pandemia, la primera figura que sale positiva y que acapara todos los periódicos es uno de tus hijos que se encuentra con nosotros, Víctor. Sí. Pero lo bonito de esta historia, que es muy difícil porque es una pandemia que no tiene una cura, que no se sabe cómo es el contagio, no se sabe cómo se contagió y el mundo entero está viviendo esto. Incluso estamos haciendo esta entrevista de esta manera. Claro. Lo lindo de esto fue que la gente vio a un Víctor muy apegado a sus hijos. Yo adoro mis hijos. Porque el que no te conoce, el que no te sigue en las redes sociales, pues te ve como un político, te ve como un comunicador, te puede ver de mil maneras, pero el país te vio como el papá protector, el que siempre sacó ese momento para estar ahí, al pie del cañón. ¿Qué te ha enseñado este proceso? También siendo gerente. Sí. Y que tienes que lidiar con en medio de esta pandemia. ¿Qué te ha enseñado todo este proceso a Víctor? Lo más doloroso para mí de esta pandemia, quizás te va a sorprender lo que te voy a decir. Lo más difícil, lo más doloroso, lo que más me ha costado, no es que mi hijo haya sido afectado por el coronavirus. Es no poder abrazar y besar a mi papá. ¿Por qué mi hijo, cuando tuvo positivo, yo estuve con él en la clínica, estuvimos internos juntos, yo pensé que yo era que se lo había contagiado a él, porque yo había estado más expuesto que él. Y hay una parte del coronavirus que quizás no se ha visto, y es la parte emocional. Las personas nos concentramos más en los problemas respiratorios, en que si una persona de edad está más vulnerable, que si el problema del corazón, pero hay una parte emocional con ese tema del coronavirus que es muy dolorosa. Yo te lo digo por mí, mi experiencia, yo viví esos días con una gran mortificación. Primero por mi hijo Víctor, porque yo no sabía
cómo estaba él, cómo su cuerpo iba a reaccionar a este virus. Eran los primeros días, no sabíamos las informaciones que sabemos hoy y no sabía qué tratamiento darle, si eso tenía medicina, yo no sabía nada. Pero yo tenía la carga emocional y la duda, además de que yo había sido el responsable de pegárselo, que era lo que yo creía. Yo tenía la duda de que había podido contagiar a mi padre y de que había podido contagiar al presidente, porque yo había estado todos esos días trabajando muy de cerca con el presidente en las reuniones de la comisión de alto nivel. Y con mi padre, porque yo había estado visitando a papá y a mi mamá 2 o 3 días antes. Y yo decía, Dios mío, si lo tenía yo incubado y estaba asintomático y ahora se lo pegué a mi hijo, se lo pegué también a todas estas personas con las que yo he compartido, especialmente a mis padres, a mi familia y también al señor presidente. Gracias a Dios, afortunadamente a mí nunca me dio. Las pruebas que me hicieron dieron negativas y mi hijo se contagió por otra vía, por una persona que vino fuera del país desde España, a quien él entrenó, que tenía un familiar y por ahí se contagió. Pero qué difícil es yo ir a mi casa de mi papá y mi mamá, yo ver a mi papá a distancia y mi papá ya por su edad no tiene la costumbre de mantener el distanciamiento. Desde que él me ve, lo que viene es abrazarme y a besarme como siempre. Y soy yo que tengo que decirle, no papi, no me beses, no me abraces, no te me pegues, porque no quiero correr el riesgo de contagiarte, porque yo estoy muy expuesto con este tema de la campaña y de mi trabajo antes en portuaria y todo esto. Entonces es la parte emocional de esta pandemia. A mí en lo personal me ha dado muy duro con mi papá, con mi mamá y con esa experiencia que tuve con mi hijo Víctor, pero sobre todo con yo no poder besar y abrazar a mi papá. Tú sabes que hablando contigo, toda esta carga de emociones, un hombre bastante sensible, el que estamos mirando. Y se me muere Verdolaga ayer también de coronavirus, o sea, esto ha sido una pena. Ha sido un punto que quería tocar contigo. ¿Fuiste en su auxilio? Claro, estaba compartiendo con él en medio de toda esta situación. ¿Viste? ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde te enteraste de la muerte de Verdolaga? Un hombre que tenía unas 700 y tantas libras. 714 libras. Mira lo que pasó con Verdolaga. Yo estoy en medio del proceso de iniciar la campaña y una de las ideas que queremos presentar como propuestas de gobernanza RD es que las compañías aseguradoras de riesgos de salud, las ARS, incluyan la obesidad como una enfermedad en sus planes de cobertura y que la operación de la cirugía bariátrica sea incluida dentro de la cobertura, y el tratamiento y las medicinas y otras enfermedades y condiciones especiales también, como el autismo, el síndrome de Down, enfermedades de salud mental. Hay una serie de... Entonces, a la gente le causó mucha simpatía y se identificaron con el tema de la bariátrica, y yo me sorprendí mucho, pero después los estudios nos reflejaron que era que lo veían en mí, porque lógicamente yo me la hice. Entonces en eso sale un videíto de un joven en un motor haciendo una carrera. Verdolaga. Yo inmediatamente lo vi, como todo el mundo, me llegó por varios grupos de WhatsApp, lo vi en Instagram y entonces le puse un DM y empecé a contactarlo. Me enteré que era de Barahona, llamé a un amigo en Barahona, Tabito Suberví, que es el alcalde de Barahona, el ex alcalde, y entonces localizo a Verdolaga y hablo por teléfono con Verdolaga. Entonces le digo, Verdolaga, mira, yo soy Víctor Gómez Casanova, yo te estoy llamando porque yo me operé. Y yo cuando me operé le pasé mi carnet del seguro al doctor y me dijo que no, que los seguros no lo cubren porque lo consideran como una operación estética. Yo te pregunto, ¿a ti no te gustaría cambiar de vida? Entonces yo quería hacer con Verdolaga lo que otros habían hecho conmigo. No, y que... crearle la conciencia, motivarlo, como me hizo Juan Carlos a mí, como me hizo Jennifer Pimentel, mi psicóloga, como me hizo Marilu Viera, como me hizo María Angélica Ureña, como me hizo Yelitza Lora, como me hizo Luis José Germán. Porque tienes que ir acompañado no solamente de un nutricionista, o sea, la parte psicológica va primero, la parte psicológica va primero. Entonces yo lo llamo, Verdolaga tenía 27 años. Un hombre muy joven. Entonces yo lo llamo, converso con él, y entonces él me dice que sí, que él estaría dispuesto, y me dice que inclusive había hablado con el doctor Cruz Jiminián para hacerse unos análisis, y que le iban a empezar a hacer unos estudios. Yo inmediatamente llamo al doctor Cruz Jiminián, doctor,
estamos en sintonía, mire, hablé con Verdolaga, le planteé esto, él me dijo que usted también había hablado con él. ¿Qué usted cree si lo hacemos juntos? Claro, Víctor, tú puedes tráemelo que yo lo recibo. Entonces, una parte de nuestro equipo se trasladó a Barahona y fue a Cachón, a Barahona. Fueron donde Verdolaga. Y entonces todo eso está documentado, nosotros lo grabamos, él nos dio permiso de grabar todo. Entonces nosotros grabamos cuando lo fuimos a buscar, cuando lo conocimos, cuando él llegó, doña Maritza, su mamá, su hermano, su primo. Pero lógicamente íbamos a hacer muchas historias, íbamos a contar la historia de Verdolaga y todo el proceso. Pero me dije, imagínate, por respeto, ya nosotros no vamos a hacer uso de ese material, pero lo conservamos con mucho cariño. Entonces, Verdolaga viene, lo conozco, comparto con él, lo llevo donde el doctor Cruz Jiminián, lo llevo donde mi psicóloga Jennifer Pimentel, o mejor dicho, Jennifer vino donde él y lo entrevistó, habló con él, con doña Maritza, su madre, con su primo, con su hermano. Grabamos unos spots porque él se empoderó de la idea. Cuando yo se lo expliqué, yo le dije, Verdolaga, aquí hay mucha gente gorda, aquí hay mucha gente con obesidad, en sobrepeso, que quisiera operarse, pero no tiene el dinero. Tenemos que trabajar para que las aseguradoras, para que se modifique la ley y las aseguradoras incluyan la obesidad como una enfermedad en sus planes de cobertura. Cuenta conmigo, Víctor, está todo, yo estoy de acuerdo, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces grabamos un par de piezas, hicimos unas buenas historias. Fuimos donde los médicos que empezaron a hacerle la evaluación, empezando por el doctor Cruz Jiminián. Y entonces la psicóloga Jennifer Pimentel le dice, bueno, Verdolaga, el doctor Leinó, el cirujano bariátrico, le dijo, Verdolaga, tienes que rebajar entre 75 y 100 libras antes de poder operar. Y entonces habló con Jennifer le explicó también una serie de cosas, se habló con una nutricionista, el doctor Cruz Jiminián también le habló de su corazón, de su presión. Bueno, Verdolaga se va a Barahona y hace el compromiso de que vuelve en 15 días a otra entrevista con Jennifer y a otra evaluación, y que va a poner de su parte para rebajar esas libras primero antes de volver a la consulta para el otro estudio. En el transcurso de los días, Verdolaga me llama, me dice que yo le preguntaba porque lo vi en un video bailando y lo vi grabando. Sí, que estaba grabando, ya se había hecho toda una figura. Así es. Entonces, el martes en la tarde yo estaba grabando un programa de televisión y veo con mucha insistencia, Verdolaga. Termino la grabación y le devuelvo, pero no lo cogió Verdolaga, quien lo cogió fue su primo. Y me dice, Víctor, tenemos una situación de emergencia, Verdolaga no está respirando bien, tenemos problemas y creemos que tiene coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué hago? No, Víctor, queremos llevárnoslo de aquí, estamos en Barahona, no tenemos cómo trasladarlo y está teniendo problemas para respirar. Inmediatamente llamé al ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Augusto Sánchez Cárdenas, y le dije, don Rafael, mire, tengo esta situación, Verdolaga, el joven del motor, él lo conocía, lo había visto en el video. Claro, se hizo viral. Entonces, don Rafael llamó al director de allá, director de salud de Barahona, se consiguió una ambulancia especial, porque no cualquier ambulancia para trasladar a un sospechoso de coronavirus, y más con su peso, y entonces se consiguió la ambulancia, se estabilizó la respiración, y se hizo el proceso de traslado. El coronel Montero del 911 es muy diligente, oficial, y entonces Verdolaga se quedó martes en la noche para amanecer miércoles en el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. Conversé con doña Maritza, me mantuve al tanto. Entonces él amaneció bien, se estabilizó su respiración, le hicieron el estudio de la prueba, amaneció bien el miércoles, pero lamentablemente al mediodía falleció. Su corazón no aguantó, ni su corazón ni sus pulmones. Él tuvo un paro tanto desde el punto de vista cardíaco por su corazón como el respiratorio por los pulmones. ¿Quién te llamó? ¿Quién te dio la noticia? Su primo. Y después me tocó hablar con doña Maritza. Su mamá. Ay, yo nunca hubiese querido tener esa conversación con doña Maritza. Entonces yo le dije a doña Maritza, estoy a su orden, todo a lo que yo me comprometí con su hijo, que yo quería verlo cambiando su vida. Habíamos hecho muchos planes. Él me decía que quería terminar su carrera de ingeniería de sistemas, que quería poner un negocio de venta de celular y de arreglo de computadora, que quería verse flaco. Me decía, Víctor, yo lo que quiero es poder caminar normal, que yo camino con dificultad. Por el mismo sobrepeso. Claro. Entonces le dije a doña Maritza, mire, todo mi compromiso con él ahora lo duplico, no solamente para usted y para toda su familia, sino para su memoria. Y el compromiso ahora nuestro de promover este proyecto de ley es más fuerte, y queremos hacerlo en honor a Verdolaga y a su memoria, para que otras personas no tengan que morir como murió Verdolaga por este tema de la obesidad.
sabes, Víctor, que acabamos de pasar frente al Partido Revolucionario Dominicano. Es el partido que estás representando, que te has abanderado del partido desde hace ya unos años. ¿Qué representa PRD para Víctor Gómez Casanova? En estos momentos el PRD representa la plataforma política que sustenta nuestras aspiraciones, que presenta nuestras aspiraciones. Pero yo no quiero representar al PRD, yo quiero representar a los que sean del PRM, a los que sean del PRD, a los que sean del PLD, a los que sean de la Fuerza del Pueblo. Yo quiero representar a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. Yo soy PRDista porque es el partido al que pertenezco y es el partido que me postula y es el partido donde yo he militado los últimos 13 años de mi vida. Pero yo quiero hacer una labor de representación para todos, no solamente para los PRDistas. Porque, por ejemplo, con este tema que estamos hablando de la obesidad, entonces, si hay una persona con obesidad que necesita apoyo, si no es del PRD, yo no voy a querer, yo quiero exactamente, yo quiero, y por eso nuestra propuesta es gobernanza, porque gobernanza es que todos participen, que la gente se sienta con el derecho de participar y empoderarse de los temas, hacer saber sus ideas, sus puntos de vista, involucrarse en los procesos de toma de decisiones. No sé si has visto que en mi campaña tienen todos los colores. Todos los colores. ¿Y eres amigo de candidatos de otros partidos? Claro que sí, que estamos compitiendo juntos y somos amigos. ¿Cómo quiénes? En el PRD yo soy amigo de los candidatos que están Wilfredo Alemani, Andrés Alma, Leila Mejía, Emelín Valdera y John Berry. Pero en el PRM soy amigo de Laura Ramírez Bisonó, de Elías Matos, de Orlando Jorge Villegas, de Miguel Vázquez Peña. Soy más amigo de su papá, de Miguel Vázquez, su padre. Es de Villatapia, del mismo pueblo de mi esposa Clara. Y soy amigo también de la profesora Diana, que tuve la oportunidad de conocerla en estos menesteres el otro día que coincidimos en una entrevista, pero la estudié, vi su hoja de vida. Es una profesora muy destacada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es una mujer dedicada a la educación durante muchos años. En el PLD soy muy buen amigo de Sandra Abinader y de su esposo César Prieto, de Jacqueline Ortiz, de su esposo Simón Lizardo, de sus hijos. Soy muy amigo de Graimer Méndez, de Nayib Chaede, fuimos compañeros juntos. Pero ustedes son de los que se juntan y hacen peñas. No nos juntamos todos juntos, pero yo sí tengo muchos años interactuando con todos ellos de manera directa e indirecta. También, por ejemplo, conozco candidatos a los que no he tenido la oportunidad de compartir en términos personales, pero admiro su trayectoria. Hay un candidato en el partido Alianza País que se llama José Horacio, que tiene muy buenas propuestas. Un muchacho muy joven y creo que es un gran aporte que José Horacio esté participando, al igual que como está también una muchacha que ella está por País Posible. Michelle Ortiz. No, Michelle es muy buena amiga mía, claro, hija de doña Maritza, está en el PLD con alianza con el PAL. No, pero yo me refería, ay Dios mío, ahora se me escapa su nombre, ella tiene un apellido con K. Ella es candidata por el partido País Posible y tiene unas propuestas muy interesantes. Tú sabes que en este 2020 es donde más gente apolítica, si se quiere, está involucrándose en la política, gente que viene de la comunicación, y eso es muy positivo. Gente que viene de otros sectores y que dicen, bueno, yo quiero ser esa voz. Pero claro. ¿Qué te parece esta revolución? Que incluso decía, pero toda la gente de la televisión se ha lanzado a la política. Te voy a confesar algo. Está mal que te lo diga yo. No te lo digo con jactancia, no te lo digo con intención de dármela, pero tú le puedes preguntar a ellos. Hay varios de ellos que son candidatos porque nosotros le invitamos y lo estimulamos a que fueran candidatos, tanto en el PRD como fuera del PRD. Y yo nunca sabía. Yo entiendo que en los dos, tanto en la senaduría como en la diputación, es necesario ya que la República Dominicana tenga nuevas propuestas, nuevos rostros. Hay gente que tiene toda una vida legislando. Claro que sí, que es importante inyectar sangre nueva
que tengan oportunidad nuevas figuras de participar, pero no de golpe y porrazo eliminando todo lo que está. Yo creo que debe ser un proceso donde tú complementes la entrada de sangre nueva con personas que también tengamos la experiencia y la trayectoria del conocimiento, porque no sería conveniente para el país tener un Congreso que sea 100% nuevo, sino buscar un balance, un equilibrio, donde hayan legisladores con experiencia, que tengan ya una idea de a qué se va, de qué hacer y de cómo hacerlo. Y la inyección de sangre nueva es fundamental. Eso es una misa en salud para la sociedad. Yo estoy muy de acuerdo con la entrada de todos estos jóvenes. Yo me siento muy agradecido de ellos como ciudadano primero, por las propuestas y los trabajos que ellos están realizando, y también como competidor, como colega candidato, por el nivel de respeto, de altura y de discusión de temas de mucha importancia que estamos presentando en estas elecciones. Es la primera vez que hay un grupo tan diverso, y eso va a ser muy positivo, porque yo creo que el próximo Congreso va a ser más equilibrado, más representativo. No creo que ningún partido va a tener una mayoría absoluta de ganar y de imponer sus puntos de vista, sino que se va a necesitar gobernanza. Y entonces, Víctor, vamos a hacer una pausa, una parte. Estamos en el Mirador. Nos han dañado los planes, ¿no? Queríamos dar una caminadita, una corridita, hacer un ejercicio, por eso andamos también con tu hijo Víctor. Está lloviendo a cántaros. A cántaros. Está lloviendo a cántaros, y es bueno porque ya estamos saliendo del polvo del Sahara, pero la verdad es que vienes frecuentemente aquí. ¿Dónde haces ejercicio? ¿Cuál es esa rutina que más te gusta? ¿Y cuáles son esos temas que hay que ponerte para que tú te pongas en fila? ¿Sabes que yo trabajaba aquí en el Mirador? ¿Haciendo? Yo tenía un carrito, yo vendía agua, vendía Gatorade, vendía agua de coco, vendía sándwichitos de tuna, jugo de naranja, jugo de toronja y café con leche. Ese fue tu Y primer chocolate. emprendimiento. Mi primer emprendimiento, yo tendría unos 17, 18 años, y entonces yo tenía un carrito que yo lo enganchaba detrás del vehículo. Yo tenía una jipetica, un Saiki, un Suzuki Vitara chiquito de 2 puertas, y yo le enganchaba el carrito atrás, y yo venía a las 4 de la mañana, ponía mi carrito, y entonces ahí vendía chocolate, sándwichitos de tuna, los periódicos, jugo de naranja, jugo de toronja, agua, para que cuando las personas venían terminando de caminar o de hacer ejercicio, pues se paraban ahí. Y después venía en la tarde de nuevo, y en la tarde entonces también vendía Gatorade, Snapple también, vendía agua de coco, y venía todos los días aquí al Mirador, todos los días. Pero no hacías ejercicio. En ese tiempo no. En ese tiempo no. También el Mirador tiene un significado muy especial para mí, porque en el Mirador fue que yo empecé a desarrollar una relación personal con el doctor Balaguer. Que tú... Porque siempre el doctor Balaguer me conoció y me vio como el hijo de Víctor Gómez Vergés. Entonces, a raíz de su salida del poder en el 96, era muy difícil para mí llegarle al doctor Balaguer siendo presidente si no era a través de mi padre. Entonces, siempre que yo le veía o conversaba con él y lo saludaba, era porque iba con mi padre. Pero entonces, después que él salió de la presidencia en el 96, él venía a caminar aquí, y entonces yo venía todos los días. Y entonces ahí yo caminaba con él y yo empezaba a hablar, yo empezaba a conversar, y ya él entonces, yo creo que a partir de ahí empezó a verme más como Víctor que como el hijo de Gómez Vergés. ¿Cuál fue la mayor enseñanza de un ilustre, no solamente en la política, sino también en que ha sido un gran escritor? De Joaquín Balaguer se podrá decir un montón de cosas, pero de que fue un hombre ilustrado lo fue. ¿Cuál fue esa mejor y mayor enseñanza para ti? Siempre que yo tuve la oportunidad de conversar con él, yo lo que tenía con él era como una serie de entrevistas, porque yo me gustaba preguntarle mucho y aprender de él.
y aprendí muchas cosas de Balaguer. Pero ahora que tú me haces la pregunta, lo primero que me viene a la mente es los pequeños detalles. De Balaguer y de mi madre y de Modesto Guzmán, yo tengo 3 personas que me han dado cátedra de la importancia de los pequeños detalles. El presidente Balaguer, mi madre y un amigo muy querido que es Modesto Guzmán. ¿Por qué te digo los pequeños detalles de Balaguer? Oye esto. Yo le decía, presidente, este fin de semana iré a la línea noroeste. Cualquier instrucción yo le informaba. Yo estaba trabajando en la juventud del Partido Reformista en ese momento. Y entonces él me decía, cuando usted vaya a Montecristi, por favor salude de parte mía al doctor Kunhardt. Su casa está en la avenida principal después que usted entra a Montecristi a mano izquierda y tiene una mata de mango en el patio en la parte de atrás, muy frondosa y que da una sombra y un fresco, y él tiene unas mecedoras ahí, o tenía en su enramada, en una terraza que él tenía ahí. Salúdemelo y déjeme saber cómo está él. Y entonces me daba la instrucción política, pero me advertía el detalle de la dirección de su casa, de donde él vivía, y así muchas otras veces me hablaba de otros dirigentes de otros lugares del país y me mencionaba sus familias, me mencionaba un artículo o una condición especial de la casa o de la persona. También en una oportunidad, nunca olvido, él fue candidato en el 2000 y entonces Sergelena Mejía de Celiman tenía un programa en la computadora para que él pudiera chatear en el Messenger. En esa época había un Messenger, es como los live de ahora en Instagram. En esa época fue que se empezaron, y entonces le estábamos explicando sobre cómo él podía desde una computadora comunicarse con otra persona que estuviera a distancia, pero se utilizaba el Messenger. Y nunca olvido cómo él le preguntaba a Sergelena detalles específicos sobre la computadora, sobre la cámara, sobre el micrófono, para él comprender. O sea, era un hombre... Y a su edad. Y a su edad. Era un hombre que le ponía mucha atención a los pequeños detalles. Y por eso dicen que en los pequeños detalles que está el gran detalle. Eso es así. Tú sabes, Víctor, que a propósito de que hablamos de la tecnología, son muchas las figuras que se están sumando a apoyar candidatos. Acabo de ver que Alexandra MVP te está apoyando. Cuéntanos cómo se dio ese match de que una Instagramer con los seguidores que tiene dijo, sí, yo voy a apoyar a Víctor. Ella no está apoyando a Víctor. Ella está apoyando una propuesta de la cual Víctor se ha empoderado. Sí. Porque tampoco te puedo decir que es una propuesta de Víctor, porque es una propuesta de gobernanza, es una propuesta que nos ha llegado por la atención que las personas nos han pedido que le pongamos a ese tema. ¿Y cómo se dio ese match? Porque ¿Quién se acercó a quién? Yo tengo muy buena relación con Alexandra desde hace ya un buen tiempo. Y entonces hay un tema que a ella le interesa mucho y del cual ella ha sido una abanderada, que es el tema de la salud estética. Que ella también pasó por un proceso. Ella tuvo una situación de mucha dificultad y ella ha superado, ella ha ido, pero ella lo ha padecido. O sea, lo mismo que me pasó a mí con la bariátrica, que yo lo viví, pues ella también ha vivido situaciones en cuanto a la salud y a la estética. Entonces, en Colombia hay una situación que yo se la comenté a ella y a ella le gustó y prendió, se identificó. Tú sabes que en Colombia una mujer fue donde un cirujano a hacerse un implante de mamas, ponerse silicona. Y el doctor le dijo que tenía que pagarle porque los seguros no le iban a cubrir el implante mamario porque eso era estético. Y entonces la mujer le dijo, sí, es verdad, es estético, pero resulta que yo tuve cáncer de mamas y a mí hubo que extirparme los senos. Y ahora yo quiero hacerme un implante mamario porque yo quiero volver a tener mi busto, mis senos. Y el médico le negó la operación. Y entonces un abogado tomó su caso, lo presentó ante el Tribunal Constitucional de Colombia
y emitió una sentencia el Tribunal Constitucional que hoy sirve de jurisprudencia, y ya todas las mujeres que van al cirujano plástico en Colombia a hacerse un implante de mamas por haber tenido que hacerse que tener que hacerse una intervención por culpa del cáncer de mama, pues los seguros se lo cubren. Entonces yo le expliqué, le dije: Alexandra, aquí lo que nosotros estamos pidiendo es eso mismo, que las personas que tienen sobrepeso, que la obesidad es una enfermedad, sean incluidas en los planes de cobertura, y también las personas que en el caso estético, aunque es verdad que un implante mamario es un componente estético, sí, pero para los fines de una mujer, porque después comprendí, tuve el acceso a leer varios estudios y a conversar con algunos psicólogos y psicólogas, y me di cuenta que para ustedes las mujeres el tema de los senos es un tema de mucha feminidad, claro, y que le sí, levanta la autoestima, es un tema... Es que lo que se ve a simple vista, y que, como bien dices, es lo que nos identifica y nos diferencia de los hombres, o sea, esa feminidad. O sea, yo conozco muchas amigas mías que eran planas, y ella me dijo: Wendy, es que si yo tuviera algo por lo menos, pero me siento acomplejada. Ustedes le dan mucha importancia a ese tema. Y es importante. Sí, para ustedes, haciendo un símil quizás, el tema de los senos es como para el hombre el tema del pene. La masculinidad está en su diferenciación de la mujer en el aparato reproductor, y la mujer también tiene ese tema con los senos, es lo que la identifica como mujer. Tú sabes, Víctor, que físicamente, ¿no? Que estamos aquí con tu hijo mayor, que es un hombre muy joven, 22 años, y estamos ante unas elecciones donde habrá mucha gente joven votando, mucha gente joven, y dentro de esos jóvenes muchas mujeres jóvenes. ¿Cómo estás haciendo ese match para esa juventud que conozca tus propuestas, que conozca a Víctor, el que nosotros conocemos hace tantísimos años, pero hay muchísima gente que simplemente nunca te ha visto en televisión, nunca te ha escuchado en radio, y no sabe qué va a hacer con ese voto tan importante que es el de la juventud? Hablarle a esa gente joven como tu hijo, que quizás te ha dado algunos tips. Papi, mira, no, tienes que irte. Mi jefe de campaña es mi hijo Edwin, el segundo. Y Víctor Fernando es mi asesor de campaña. Esos son mis dos principales asesores para dirigir el mensaje y para conocer los códigos de esa nueva sociedad que hoy tenemos, porque ellos son la mayoría. La mayoría de la sociedad de hoy son los Z, los millennials, son los más jóvenes. Y entonces yo me llevo mucho de ellos, yo los escucho mucho a ellos. Lógicamente no hago todo lo que ellos me dicen, porque hay a veces que desafinan, pero los escucho mucho y me llevo mucho de ellos, y le agradezco el apoyo que ellos me han dado. O sea, Edwin participa de manera más directa, Víctor Fernando vive más concentrado en su mundo, pero opina y se involucra, y aunque no está presente físicamente 24/7 como sí lo está más Edwin, pero él participa y me opina y me dice, y yo me llevo mucho de ellos. Es difícil la circunscripción número 1. Muy difícil. Y más es la más competitiva también. Mira, es difícil. Para mí esta campaña ha sido muy difícil. Bueno. Primero porque yo arrastro una trayectoria que me ha hecho merecedor de muchos haters, de muchos ataques, muchos ganados por metidas de pata que yo he dado, por cosas que hayan podido afectarme, pero muchísimos, la mayoría, de manera injusta, o por simpatías diferentes o por malas interpretaciones, pero nada, eso es parte de la vida, pero eso la jode. 2, porque yo vengo de ser funcionario de un gobierno, y entonces hay un voto de oposición, hay un rechazo, que es un castigo, es abajo el que está arriba, no importa si tú lo estás haciendo bien o mal, no importa si tú estás bien, no, es que este es del PLD, este es del gobierno, abajo él. Hay un aquí en la 1, sí. Aquí en la 1 se siente mucho,
También porque salí tarde. ¿Pero por qué saliste tan tarde? Víctor, apenas hace unas semanas. Porque yo, en honor a la verdad, mi querida Wendy, no tenía en agenda ser candidato para estas elecciones. Yo no tenía previsto ser candidato. Yo estaba concentrado en mi trabajo como director de autoridad portuaria, trabajando en la comisión de alto nivel con el presidente Medina y el ministro Gustavo Montalvo. Yo estaba concentrado en mi trabajo. ¿Y qué tal este trabajo novedoso para ti? Me encanta. Y que lo has hecho muy bien. Me encanta, fue una experiencia para mí muy, muy valiosa. Somos una isla, todo entra por los puertos. Eso es así. Es una experiencia para mí muy enriquecedora. Entonces, yo estaba concentrado en mi trabajo y cuando el presidente del partido y el presidente de la República me llaman y me muestran encuestas donde nuestro nombre estaba bien posicionado y bien valorado a nivel de simpatías y de reconocimiento, y el presidente del partido me pide que asuma la candidatura para fortalecer la propuesta del partido en el distrito, No pudiste negarte. no tenía alternativa. Pero entonces yo dije, bueno, está bien, yo lo voy a hacer, pero yo tengo que hacerlo de una manera seria, de una manera responsable. Yo tengo que salir a decirle a la gente qué yo pienso hacer cuando yo sea diputado. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención y que mayor satisfacción me ha producido, no solamente a mí, sino a todo el equipo que me acompaña, es que en apenas 3 semanas hemos logrado adentrarnos a la competencia y hemos llamado la atención sobre temas de propuestas, de debate. Yo no estoy diciendo vota por Víctor, no, yo estoy diciendo vota para eliminar la reinscripción de los colegios privados, vota para modificar los planes de cobertura de las ARS para incluir la obesidad y otras enfermedades y condiciones, vota para que los edificios de más de 3 niveles que existen en el país, sobre todo aquí concentrados la mayor parte en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, tengan que adaptársele, construírsele escaleras de emergencia para hacer rutas de escape que garanticen la integridad física y la seguridad de las familias en caso de siniestros, de un incendio, un terremoto, un tsunami, un huracán, que un estamos tornado. expuestos a todo eso. Claro, y la mayoría de todos estos edificios que tú ves aquí no tienen escaleras de emergencia. Tú pasas, por ejemplo, por el Banco de Reserva que está en la 27 de febrero, donde antes estaba González Muebles, y ese es un edificio de unos 11, 12 pisos, era una mueblería antes, y cuando el Banco de Reservas lo convirtió en Banco de Reservas, tomó una parte del parqueo y le construyó en la parte exterior una escalera de emergencia. Porque no la tenía. La Torre Piantini en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Abraham Lincoln, tiene también más de 10 niveles. Tampoco tenía escaleras de emergencia cuando fue construida y se le adaptó. Entonces hay que imitar y repetir ese ejemplo con muchos otros. Aquí hay más de 850 edificios, torres de apartamentos comerciales. Entonces yo estoy pidiendo votar por eso. Estoy pidiendo votar para regular la inspección de los ascensores. Aquí tú te montas en un ascensor y tú no te das cuenta, pero tú estás arriesgando tu vida porque tú te montas en una caja y te va para arriba, para abajo, pero tú no sabes cómo están esos cables por ahí adentro. Eso así. Cómo están los frenos, cómo está aceitada, tú sabes. Yo estoy pidiendo que voten por los temas que tienen que ver con el e-commerce, con el comercio electrónico. ¿Tú sabías que aquí hay una ley general de telecomunicaciones que no menciona la palabra internet ni una sola vez? Aquí hay muchas leyes que, la verdad, necesitan actualizarse y hay muchas otras que no se cumplen. Entonces el trabajo de un legislador es legislar, o sea, redactar, aprobar, hacer las leyes, fiscalizar, asegurarse que quienes tienen que cumplir esas leyes lo hagan, y número 3, representar a la gente, y eso es lo que nosotros queremos hacer. En ese mismo contexto, no solo con el tema de la internet, sino el tema de la televisión y la cultura. Hace falta la ley de televisión. Aquí hay una deuda social con el tema de la televisión desde hace años. Aquí todavía no ha entrado la televisión digital en cuanto a su regulación. Y tenemos años ya aplazando eso. Claro, pero además aquí los productores de televisión tienen que saber y nosotros como Estado debemos trabajar para regular lo que tiene que ver con el contenido en YouTube, en las redes sociales, de la televisión, porque tú produces para televisión, pero tú comercializas en lo digital, porque ya tú tienes más público. Por ejemplo, tú tienes tu programa de televisión
y tú pagas en el canal un arrendamiento por ese espacio. Así es. O eres socia del canal y se parte las ganancias. Ok, entonces tú produces para el canal con un costo. Ujú. Pero cuando tú ese material lo llevas a las redes sociales o lo proyectas en tu canal de YouTube, eso tiene un elemento de comercialización diferente a la producción que tú hiciste para televisión. Eso es así. Y eso tiene que estar, eso tiene que estar con una regulación que te permita a ti como productor de televisión de esos espacios garantizar también los beneficios y las condiciones de la comercialización, no solamente en televisión, sino también del contenido en YouTube y en las redes. Ya por último, Víctor, ¿cómo tú ves esta contienda electoral? ¿Habrá o no segunda vuelta? Una Sí. parte de mí quiere decirte que ojalá no haya segunda vuelta. Yo quisiera que no hubiese segunda vuelta porque estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de un estado de emergencia Y estamos en medio de una crisis mundial. y estamos en medio de una crisis mundial y de una crisis económica fruto de esta pandemia. Entonces tú salirle a este país con que 3 semanas después del 5 de julio tenemos que volver a hacer fila, tenemos que volver a arriesgarnos, tenemos que volver a salir, tenemos que gastar 1.500, 2.000 millones de pesos más. Que no sabemos dónde lo vamos a sacar. Óyeme fuerte. Entonces por eso yo quisiera que se definiera todo en primera vuelta a favor del candidato que nosotros estamos apoyando y que yo creo que es lo que más le conviene al país, que es Gonzalo Castillo. Pero por otro lado te digo que las encuestas que hemos visto que nos han publicado en los últimos días y las diferentes situaciones de la política que se han estado presentando presentan una segunda vuelta, porque al haberse dividido el voto del Partido de la Liberación Dominicana entre el candidato Gonzalo Castillo, que es el candidato del PLD y de nosotros como PRD y aliados, y el expresidente Fernández, que hizo tienda aparte con su nuevo partido, hace prácticamente muy difícil que un solo candidato pueda lograr el 50+1, o sea, al dividirse en 3 las propuestas. Y entonces, por eso es que te digo que aunque lo más conveniente para el país sería una definición en primera vuelta, lo que indican los números es que al día de hoy hay pautada una segunda vuelta. Wow. Víctor, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por las ponderaciones que hiciste de cada una de las cuestionantes que tenemos contigo. Éxitos. Sabemos que eres un hombre de trabajo, que has hecho camino al andar. Sí. Y bueno, pues decirle a la gente que el 5 temprano hay que votar. El 5 de julio yo invito a las personas a que se levanten temprano, se pongan su mascarilla, se pongan sus guantes, lleven sus manitas limpias, hagan su fila con distanciamiento social, traten de votar lo más temprano que usted pueda para que esté en la calle el menor tiempo posible y vote por el candidato de su preferencia. En mi caso, yo les invito a votar 4x4. 4x4, usted coge la boleta, le van a entregar 3 boletas, una boleta para presidente, una para senador y una para diputados. Coja la boleta para presidente y busque la casilla número 4 del PRD y ráyele la cara a Gonzalo Castillo. Para senador, usted coge la boleta en el 4 del PRD y le raya la cara a Rafael Paz. Y para diputados, usted va a recibir una boleta y en la casilla 4 del PRD hay 6 caritas de 6 candidatos a diputados. La de Víctor está en el número 4. Usted vota 4x4. Y no por Víctor, por la eliminación de la reinscripción en los colegios privados, porque se modifiquen los planes de cobertura de las aseguradoras de riesgo de salud para que la obesidad sea tratada como una enfermedad y otras enfermedades y otras condiciones entren en esos planes de cobertura, para que los edificios de más de 3 niveles en la capital y en el país puedan tener escaleras de emergencias, para que se regulen los ascensores,
para que también trabajemos con el e-commerce y las regulaciones de comercio electrónico después de esta pandemia y para muchos otros temas que estaremos trabajando si Dios quiere. Parque. Le di. Sí, Dale. Dale, Sí. conmigo que ella está hablando. 2, 3. ¿Qué ha sido lo más difícil, si se quiere, de poder alinear a tu papá a una rutina? 12. Toma. Lo perdona, pa. Lo más difícil ha sido, papi, es la consistencia. No porque tal vez no quiero, sino por el trabajo lo demanda mucho. Ey, cuando yo estaba gordo yo no podía hacer esto. No, lo desgasta mucho y él toda su energía se lo gasta en su trabajo. Y ya después en las horas que comparte con nosotros vamos a mover los brazos. Y nada, eso es lo único, pero yo soy de lo que digo que cuando tú lo tienes como prioridad, o cuando tú quieres algo, tú le sacas el tiempo, sabes cómo repartirlo, sabes cómo... Pero obviamente, gracias a Dios de salud, ya lo más difícil ya lo pasó. Y ahora nada más es proponerse lo que pasen las elecciones, que él cree un nuevo hábito, para él tenerlo ya así como prioridad, porque nuestro cuerpo es nuestro mundo. O sea, nosotros debemos de cuidarnos nosotros primero, y mira, más con el tema ahora del coronavirus, cuídate tú y así está cuidando al otro, y así sucesivamente. Tú eres del Alfa y él es de Watson. No me lo haga, por favor. Tomando contrario. No, él va a buscar esa canción de Watson con la que él hace ejercicio. Y que tú eres mi reina, guitarra. Vamos. Vamos, estamos al lado, ¿verdad? Vamos 10 sentadillas ahí. Cortico, apoyate, abre los pies, no bajes tanto, abre más los pies y apóyate los talones, no tienes que bajar tanto. Siempre vas ahí. Ahí está ahí. Bien. ¿Cómo se llama el tema? La receta. 3, La receta. 4, 5, 6, 7, talones siempre. 8. Ahí descansamos, toma. Ahí ya. Entonces lo tuyo es Watson. A mí me gusta Watson. Pero esa, o sea, no Watson en bolero, porque para hacer ejercicio con bolero está fuerte, ¿verdad? Me gusta Watson, la medicina. Me doy a Don Miguelo. Me doy al Alfa con Bad Bunny, la Romana. Ah, me encanta. Tú, ahí ya como estamos como en la onda de hacer ejercicio. Claro, porque uno libera endorfina y se activa. Me se pone doy- ahí, pues. No, me doy a Enrique Iglesias, El Baño. Me doy a Maluma. Ah, pero tú estás bien. Sí, Estás sí. actualizado. Me doy a Shakira, a J-Lo. No, pero está bien. Sí, yo me la busco. ¿Tú por casualidad, Víctor, has pensado seguir escalando más en la política? Sí, claro que sí, en la política, en la vida, todo es una escalera y tú siempre aspiras a poder hacer más, a poder llegar más lejos, a poder ascender. Pero en la política depende mucho de la coyuntura, de las circunstancias. No tanto de lo que tú deseas, porque en la política no se hace lo que tú quieres, sino lo que las circunstancias te permiten. ¿A quién tú le tienes miedo a fallarle? A mi papá y a mis hijos. Yo tengo un peso tengo una carga muy pesada sobre mis hombros por la trayectoria de mi papá, por el nombre de mi papá. El doctor Gómez Vergés vivió una vida de más de 60 años ininterrumpidos en diferentes posiciones, haciéndolo bien, todo el mundo respetándolo, reconociéndolo. Yo llevo su nombre y todo el mundo sabe que yo soy su hijo, entonces yo tengo que seguir sus pasos y hacerlo tan bien como él lo hizo. Y a mis hijos, porque soy el ejemplo, y entonces yo siempre le digo a mis hijos que yo quisiera que ellos me quisieran a mí, que sintieran por mí, aunque sea una cuarta parte de lo que yo siento por mi papá. Lo mejor que has hecho. Tener mis hijos, esa es mi empresa
De eso que yo más orgulloso, de eso que yo más orgulloso me siento. De todos mis roles, político, comunicador, no, padre. Mis hijos, mi familia, eso para mí es lo más. Y mira ese cuerpo que yo le he dado a ese niño. Dale 10 más ahí por eso. 10 sentadillas más. Ya para cerrar ahí. 10 sentadillas más. Para no me baraje tanto, te soporte, te monta en ese carro, abre los pies. Y de los talones, ábrelo más. Ahí, baja, ahí exacto, ya. No, una más. Ay, deja que yo lo agarre cuando abran los gimnasios. Tú llevas mi lagartija también. No, yo te iba a poner, pero no, porque es que tú ni sabes lo que ¿Qué? ¿Pero quién te dijo a ti que no? Sí, Wendy, lo tenemos. Espérate, déjame llantar a Wendy. 10. No, hombre. Que yo le doy a Dios, pero ven acá. El hombre quiere mostrar, mollero. Bueno. 2, 3. Se oyó cuando él dijo 10, 4. ¿Eh? Yo dije 5. Ah, tú dijiste 5, ¿verdad? 6, 7, 8, 9, 10.